Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, noches. Qué bueno que dispuso su corazón para venir a escuchar la enseñanza. Hermanos, hay una enseñanza en torno a lo que es la música que es importante que veamos. De hecho, ya teníamos algún tiempo que queríamos darla, pero yo creo que en una clase no es suficiente. Tenemos que tratar de abordar a grandes rasgos y pues entender lo que la palabra del Señor dice acerca de la música. Y la miniserie o serie que vamos a comenzar se llama La música y la verdadera adoración. Esa es la serie que vamos a llevar. Y pues, ¿cuántos de ustedes no se han hecho la siguiente pregunta? ¿Quién creó la música? ¿Quién creó la música? ¿Y para qué la creó? Yo creo que es una pregunta que es sano que nos la hagamos porque es importante entender que la música no fue creada por el hombre, hermano. Lo vamos a ver ahorita. Es importante entender que la música, ¿sí? Es un don de Dios o un don creado por Dios, pero escucha, hermano, para su gloria. ¿Para qué? Para su gloria. Sin embargo, el hombre, hermano, puede llegar a corromper su propósito. Y cuando la convierte en un medio para exaltar la carne, el mundo o a sí mismo, es cuando termina corrompiéndola. Vamos a orar, hermano, vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde, noche, y te voy a pedir que me acompañes juntamente contigo. Oramos. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu amor infinito para con nosotros, Señor. Gracias porque sé que quieres instruirnos, Señor, quieres enseñarnos. Quieres ayudarnos, Padre misericordioso, a poder entender tus palabras y ponerlas por obra, Señor. Ayúdanos, Padre, no lo conocemos todo, no lo sabemos todo. A lo mejor hay cosas que estamos practicando por ignorancia, no porque lo queremos hacer deliberadamente. Pero queremos entender tu palabra, queremos entender, Padre eterno, tu voluntad aún en lo que viene siendo la música, Padre. Ayúdanos a entenderlo de una manera sencilla, Padre. Poder llevarnos tu mensaje el día de hoy y ponerlo por obra, Señor. Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos guíes a la verdad, nos enseñes. Reconocemos, Señor, que tu Santo Espíritu es el único que nos puede guiar a través de tu palabra. En tus manos nos ponemos. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y te pido por aquellos que están pasando situaciones difíciles como enfermedad o situaciones, Señor, adversas, Padre, que no pudieron estar aquí. Yo te pido que los bendigas, que sigas derramando de tu gracia sobre ellos paz, Señor, y alegría en sus corazones aún en medio, Señor, de las dificultades, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Teresa y por nuestro hermano Héctor, Señor. Los ponemos en tus manos y te damos gracias por ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién creó la música, hermanos? ¿Quién creó la música? Yo sé que ustedes que son estudiosos de la palabra de Dios, pues van a tener un norte más exacto. Pero ¿quién creó la música? En las redes sociales, muchos se llegan a pelear y dicen, no, pues es que fue en tal lugar o en tal lugar, en tal lugar, porque ellos dicen que donde fue la primera vez que utilizaron los instrumentos, ahí se creó la música. Pero déjame decirte algo, hermano. La música no empezó con instrumentos de cuerda, aunque la Biblia habla de que después el salterio, el arpa, bueno, todos los instrumentos de alguna manera se utilizaron, pero no empezó ahí, hermano. No empezó ahí. Pero lo más importante que debemos de contestarnos es, ¿quién creó la música? ¿Por qué, hermano? Escucha, vivimos en una generación saturada de música. Tú puedes encontrar música donde quiera,
Ni más ni menos cuando empezó el TikTok, nosotros vemos ahí que la música y la música y la música para tratar de exponer algunos videos que las demás personas llegaban a subir, pues le ponían música, hermano. Entonces, vivimos en una generación saturada de música, la encontramos, escucha hermano, en las redes sociales, ¿sí? ¿Sí te ha tocado o no, hermano? En las redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok y todas las redes sociales donde muchas veces los jóvenes llegan a estar el día de hoy. La encontramos incluso si tú llegas aquí en Zacapu, en algún comercio. Llegas a Bodega Aurrerá, llegas tal vez a Soriana, Morelia en algún centro comercial. Llegas a encontrar la música. Tú vas, por ejemplo, en la combi y si el de la combi es chilango, pues trae puras movidas, ¿verdad? Y nosotros llegamos a ver, hermano, que donde quiera, pero escucha, aún dentro de nuestros hogares, aún dentro de nuestros hogares cristianos. Sin embargo, antes de preguntarnos qué música debemos escuchar, porque a lo mejor vas a decir, pero entonces, ¿qué música debo escuchar? Antes de preguntarnos eso, debemos responder una pregunta que es fundamental. ¿Quién creó la música y para qué la creó? Yo creo que cuando nosotros entendemos quién la creó y para qué la creó, en automático se van a derramar muchos pensamientos que nosotros tenemos acerca de la música. Inclusive extremos en los cuales nosotros podemos llegar a caer o tabú que podemos llegar a caer. Aunque la Biblia no presenta la música como un fin en sí mismo, sino como un medio. Escucha, hermano, la Biblia presenta la música como un medio mediante el cual el ser humano expresa aquello que llena su corazón. Repito, hermano, es pregunta de examen. Sino la presenta como un medio el cual el ser humano expresa aquello que llena su corazón. Y aquí es donde tú debes de ponerte a meditar algo. ¿Qué tipo de música estoy escuchando? ¿Por qué? Porque el ser humano va a expresar aquello que llena su corazón, ¿sí? Y ahorita, ¿qué expresan las canciones de ahorita? ¿Qué expresan, hermano? ¿Qué expresan? Yo creo que te narran toda una película, a veces hasta pornográfica. Yo creo que te narra toda una secuencia de maldiciones. Entonces, es un medio mediante el cual el ser humano expresa aquello que llena su corazón. Por ello, es indispensable examinar este tema desde una perspectiva bíblica, hermano. Desde una perspectiva bíblica. Entonces, la pregunta que está en el aire es, ¿quién creó la música? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que entender que el hombre no inventó la música, hermano. No la inventó. Inclusive, tú llegas a ver hermanos que te van a decir, no, pues es que fue el hombre que la inventó. Porque fue el hombre el que comenzó. Fue el hombre, no fue el hombre, hermano. No fue el hombre. Inclusive, puede haber aquí una controversia teológica, le vamos a llamar así. Porque si tú afirmas que fue Dios, dice... Según la teología va a decir, no, es que no fue Dios. Entonces debemos de entender que el hombre no inventó la música, sino que la descubrió. Escucha, hermano, el hombre no inventó la música, sino que la descubrió, ¿sí? Porque la música, escucha, hermano, está presente en las leyes naturales del universo, que fueron creación de Dios. Mediante vibraciones, frecuencias y principios, escucha, matemáticos. Repito, la música está presente en las leyes naturales del universo, que es creación de Dios, mediante vibraciones, frecuencias y principios matemáticos. La música, hermano, es el arte de combinar los sonidos. Esto yo lo leí en un método de música de Hilarión Eslava hace muchísimos años, hace aproximadamente como 30 y 35 años más o menos, y decía, la música es el arte de combinar
los sonidos en el tiempo. Eso es lo que a grandes rasgos es la música desde el punto de vista de este método. La música es el arte de combinar los sonidos, esa es otra respuesta, y silencios en el tiempo, organizando notas, ritmos y melodías para expresar, escucha hermano, ideas, emociones. Ideas y qué? Y emociones. Desde una perspectiva bíblica, hermano, muchos sostienen que Dios creó las leyes de la física que hacen posible el sonido, y eso lo creemos, hermano. Y la música. Y el ser humano, que fue hecho a su imagen y semejanza, aprendió a descubrirlas y a utilizarlas para la adoración y para la alabanza ¿de quién? Del Señor. Las matemáticas, como te decía hace un rato, juegan un papel muy importante porque son una de las bases fundamentales que gobierna el ritmo y la altura de las notas. Por ejemplo, aquellos que han estudiado música como Alexis, como los de la alabanza, que en algún momento saben que existen por lo menos 7 notas, ¿sí? 5 tonos, 2 semitonos, pero existe también el llamado pentagrama, donde van plasmando lo que vienen siendo las notas musicales, y de ahí se derraman lo que vienen siendo los compases, que 3x4, que 2x4, que 4x4, de diferentes, ¿verdad? Eso solamente, a lo mejor lo van a entender más los músicos, pero las matemáticas son la base fundamental que gobierna aspectos, el ritmo y la altura de las notas. Los ritmos, hermanos, se dividen o se basan en divisiones temporales y secuencias numéricas, mientras que las frecuencias de las notas siguen proporcionalmente matemáticas precisas. Ejemplo sencillo, cuando cantamos un himno o un canto, a lo mejor el director musical empieza a contar o empieza a hacer su compás 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Empieza el director y ¿qué está haciendo? Marcar el compás, hermano, marcar el compás. Por eso usted está escuchando la batería que luego va haciendo, porque está marcando un compás. Por eso cuando los hermanos están aplaudiendo, ellos están marcando un compás, están utilizando matemáticas que de alguna manera buscan organizar números y tiempos. Nosotros podemos sondar mucho acerca de lo que es la música, pero yo creo que terminaría durmiéndolos más, hermano. Por ejemplo, los músicos saben que la negra, dependiendo del compás, la blanca, la redonda, son notas que llevan un tiempo. ¿Sí? Sin embargo, vamos a lo más importante, hermano. Queremos nosotros saber quién creó la música. Acompáñame a Colosenses, capítulo 1, verso número 16. Mira, hermano, antes de leer esa parte, aquí tengo una notita que había puesto. ¿Cuántos conocieron a Pitágoras? ¿Sí conocieron a Pitágoras? ¿Sí saben quién es o no? Sí saben, ¿verdad? Bueno, Pitágoras descubrió que los sonidos armoniosos guardan relaciones numéricas simples entre sí. Este era un matemático, hermano. Lo cual permite estructurar escalas musicales y crear armonías que generan distintas emociones. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. ¿De quién está hablando, hermano? ¿De quién está hablando? De Dios. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, escucha, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escucha, todo fue creado por medio de ¿quién? De él. Todo fue creado por medio de él. Hermano, la Escritura afirma que Cristo es el creador, ¿sí? Y sustentador de todo lo que existe. Es lo que estábamos leyendo ahí en Colosenses. Aunque la Biblia no registra un versículo bíblico que diga explícitamente, Dios creó la música,
sí establece un principio de que todo fue creado por Él. ¿Y para qué? Y para Él. ¿Por qué? Porque la música no podía existir sin los elementos que Dios mismo creó. Por ejemplo, sin el sonido, no habría música, hermano. Sin el sonido no habría música. Inclusive ahorita que nosotros estamos escuchando al Señor aquí que está de la madera, hasta con ese tipo de sonidos ya se puede crear la música o más bien armonizar, ¿sí? Sin la voz humana, entonces no sería lo mismo la música, ¿verdad? Serían a lo mejor solamente instrumentos. ¿Qué pasaría si no hubiera oído? Si tú no pudieras escuchar, hermano. Si tú no pudieras escuchar una alabanza o si los de la alabanza no pudieran cantar. Ahora, si no existiera el ritmo o las matemáticas, si no existiera la armonía, en pocas palabras, si no existiera la capacidad intelectual y artística para poder hacer música. Entonces, nosotros entendemos que así como dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las ¿qué? Las cosas. Cuando yo vi esta palabra creadas, en el original es tizo, va acá primero, que significa crear. ¿Qué significa? Crear. Pero también significa formar. Entonces, ¿quién creó y quién formó la música? Dios, hermano. También esa palabra crear significa traer a la existencia. En pocas palabras, el Señor trajo a la existencia algo que no existía. Pero también significa esta palabra establecer algo por voluntad divina. Y aquí es donde podemos afirmar claramente que según el original de esta palabra, es que Dios estableció algo por su propia voluntad, por su voluntad divina. Pablo, en pocas palabras, estaba enseñando que toda la expresión artística que existe fue porque Dios otorgó al ser humano la capacidad de desarrollarla. O sea, la descubrió. No la inventó. No fue el creador, sino el Señor le dio todas las herramientas y la capacidad para poder expresar artísticamente la música. Hermano, la música, entonces entendemos que no es una invención autónoma del hombre, sino es un recurso concedido por el Creador. Por lo tanto, debemos preguntarnos, escuche hermano, ¿estamos usando aquello que Dios creó, en este caso la música, para glorificarlo? ¿O lo estamos utilizando para darle gloria a alguien más, a algo más o a nosotros mismos? Esa es una pregunta bien interesante, hermano, porque de acuerdo a eso que tú contestes, vas a decir, yo creo que yo sí le estoy dando la gloria al Señor con la música que escucho, con la música que yo utilizo. Ahorita es bien fácil ver, hermano, yo la verdad no tengo la mayoría de los contactos de ustedes, y qué bueno que no los tengo todos, pero podemos ver en los estados de las personas, por lo menos de las que tenemos, que la música que utilizan la mayoría de las veces no glorifica a Dios. Inclusive cuando yo estoy en el puesto ahí de grabando, hay veces que yo pongo una música como música de fondo y yo digo, es que no sé ni de qué se trata. No sé ni qué diga, a veces a lo mejor hasta puede estar en inglés. ¿Y qué es lo que termino haciendo? La termino borrando, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que el pastor en sus estados de WhatsApp tuviera, por ejemplo, música de "y por tu bendito amor", o sea, al contrario, imagínate que tuviera, por ejemplo, esa, o imagínate que tuviera tantas que ahorita están saliendo que, pues ahora sí que no glorifican para nada a Dios. ¿Qué hablaría de nuestra persona todo esto? Lo que dijimos en un principio. ¿Qué hablaría de nuestra persona, hermanos? Lo que puede estar o lo que hay en el profundo de nuestro corazón.
A lo mejor a veces por equivocación hemos subido música que ni siquiera hemos escuchado su contenido. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi esposa que ella cantaba dice que cuando era muchacha, no sé, 15, 16 años, cantaba ella una canción en inglés y la escuchó una tía. Mi esposa no era cristiana, su tía tampoco, pero la escuchó y dice, oye, ¿sí sabe lo que está diciendo esa canción? No, pues no sé, pero me gusta cómo suena. Pues está diciendo puras obscenidades, que tú esto, y que tú esto, y que tú esto, y que tú esto. O sea, puras obscenidades acerca de lo que viene siendo la sexualidad. Y lo que hizo mi esposa en ese tiempo, cuando era adolescente, pues dejó de hacerlo, hermano. Simplemente porque entendió que a lo mejor estaba expresando algo que no era bueno. Oye, no entendía nada del Señor. Entonces, la pregunta para nosotros, ¿para qué estamos utilizando la música? ¿Qué tipo de música estamos oyendo? ¿Qué es lo que está alimentando nuestra alma? ¿Qué es lo que está alimentando nuestra mente? ¿Qué es lo que está apagando nuestra mente y nuestra alma? Que cuando venimos y escuchamos las alabanzas del Señor o le cantamos al Señor, ya no sentimos ese gozo, pero sí lo llegamos a sentir con ese tipo de música que no glorifica a Dios. Porque, ¿qué crees? Porque la música es tan extensa el tema que tú vas a encontrar que hay hasta notas que pueden producir en ti alegría, molestia o ciertas emociones que van a mover tu corazón. Entonces, ¿qué tipo de música nosotros estamos escuchando? Por ejemplo, hay un proverbio, no lo anoté, pero habla algo así como que nosotros cuando escuchamos música, como por ejemplo para adoloridos, de las que de repente hay, es como que si le pusiéramos a una herida limón o sal y que te arde, hermano. Entonces, estamos usando la música que Dios creó para glorificarlo, para glorificar verdaderamente al Señor, o hemos instituido la gloria del Señor por objeto, cosa o persona. Eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la música tiene un propósito original. Entonces, hay un propósito original en la música. Por ejemplo, si tú me acompañas ahí al Salmo 156, este es el propósito original de la música. Escucha. Todo lo que respira, alabe ¿a quién? A Jehová. ¿Cuál es el propósito de la música, hermano? ¿Cuál es el propósito de la música? ¿Por qué es importante entenderlo? Porque a veces, a lo mejor a ti te pasó, a lo mejor a mí me pasó cuando recién inicié en los caminos del Señor, que yo decía, esa música o esa alabanza no me gusta. Y a veces nosotros llegamos a ver que hay personas que se llegan a ir inclusive de la congregación por causa de que la música no les gusta. ¿Pero qué crees? El propósito original de la música no era darle gloria al hombre, o no era hacerlo ver qué destreza tan grande tenía el hombre al tocar el teclado, al tocar la batería. No. El propósito principal y original de la música es darle la gloria a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano, la música aparece relacionada con la exaltación al nombre de Dios. Repito, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la música aparece relacionada con la exaltación del nombre de Dios. Por ejemplo, la palabra alabar es halal. ¿Es qué? Halal con H, que tiene un significado de glorificar, que tiene un significado de exaltar, que tiene un significado de celebrar, pero también tiene un significado de honrar públicamente. Pero ¿a quién, hermano? Según el texto que leímos de Salmo 150, a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos claramente que
que esta palabra habla de glorificar, exaltar, celebrar y honrar públicamente, está hablando acerca de Dios, hermano. De nosotros glorificar al Señor, de exaltarlo, de celebrar, de honrar públicamente. Entonces, cuando tú vienes a esta congregación y empieza el tiempo de alabanza, tú lo estás haciendo para glorificar, exaltar, celebrar y honrar públicamente al Señor. Anteriormente, cuando nosotros estábamos ahí en Naranja, siempre había una persona que decía: llego, pero llego después de la alabanza. Es que la alabanza no me gusta. Es que no me sé los cantos. Es que son cantos pues que no me agradan. Entonces, él siempre empezó a tratar de hacerlo así. Y después, cuando nos vinimos para acá, para Zacapu, él siempre llegaba después de la alabanza. ¿Por qué crees, hermano? Porque a veces nos imaginamos que el tiempo de la alabanza muchas veces llega solamente a rellenar un tiempo en el espacio del servicio que nosotros tenemos, y no nos damos cuenta que es el tiempo de glorificar, exaltar, celebrar y honrar públicamente al Señor. Entonces, si nosotros tenemos ese pensamiento, hermano, tenemos que enfocarlo, cambiarlo a como la palabra del Señor lo dice. Es un tiempo en el cual no es un espacio más. Por ejemplo, ahora que estuvieron los 15 años, no llegaba la quinceañera, ¿verdad? Estaba por lo menos yo diciendo: ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Y me acordé, hermano, cuando yo estaba en el mundo y que tocaba en una orquesta. Me acuerdo que ahí, si no llegaba la novia o el novio, y échate otra, y échate otra, y échate otra. ¿Y en qué se convertía todo eso? En un relleno para tratar de ayudar o esperar a las personas porque no llegaban, ¿no? Pero en este caso es totalmente diferente. El tiempo en el cual el grupo de alabanza se planta aquí, la intención del grupo de alabanza y la intención de ustedes debe ser glorificar, exaltar, celebrar y honrar públicamente el nombre del Señor. Cuando nosotros vemos esta palabra halal, de esta palabra proviene la expresión aleluya, que significa alabar a Jehová. ¿Qué significa? Alabar a Jehová. Entonces, hay propósitos bíblicos acerca de la música, pero el principal es alabar al Señor. Un propósito, por ejemplo, que habla el Salmo 150, ¿qué es? Glorificar a Dios. Porque ahí dice, Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle al son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y arpa, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, ¿qué? Alabe a Jehová. ¿Y qué dice? Aleluya. ¿Cuánto respiramos, hermano? Entonces es para ti, para mí. Aún la palabra del Señor dice que si su creación no lo hace, ¿quién lo hará? Las piedras, hermano. Entonces, si las piedras tienen esa capacidad para hacerlo, ¿por qué nosotros que respiramos no lo vamos a hacer? ¿Por qué no en ese tiempo que viene la alabanza y la adoración, por qué no lo utilizamos verdaderamente para glorificar a Dios y no solamente que sea un tiempo de relleno en medio de la congregación? ¿Por qué, hermano? Porque a veces estamos esperando los tiempos. ¿Acaso no nos agrada alabar al Señor, escuchar su palabra? Cuando nosotros vemos, hermano, los propósitos bíblicos de la música, uno de ellos es glorificar a Dios, pero también es enseñar la verdad. ¿Sí crees esto? Cuando Alexis está cantando, cuando Cari está cantando, cuando Aisley está cantando, la hermana Giovanna, la hermana Blanquita, Jocelyn, bueno, los que se suben
a la alabanza y todo el grupo de alabanza de la piedad y etcétera, entre todos, ¿verdad? Lo que ellos están haciendo es enseñando la verdad. Enseñando la verdad. Hay verdad bíblica ahí, porque nosotros entendemos que los cantos vienen de los mismos salmos, hermano. Yo estaba platicando por ahí con una persona que recién viene a la congregación y me dice, lo que pasa es que yo estoy impuesto a escuchar canciones de Jesús Adán Romero, de etcétera, etcétera, etcétera. No entré en controversia, solamente le dije, lo que pasa es que nosotros estamos tratando de que los cantos sean de los mismos salmos. ¿Por qué? Porque entendemos que si vienen de la palabra de Dios, van a enseñar la verdad. ¿Sí? Entonces, cuando está el grupo de alabanza, lo que está haciendo es enseñar la verdad. Otra cosa también, proclamar las obras divinas. ¿Proclamar qué? Las obras divinas. Por ejemplo, Salmos 105, 2, Reina Valera 1960 dice, cantadle con salmos, hablad de todas sus ¿qué? Sus maravillas. Pero también hay otra función de la alabanza, es fortalecer la fe del pueblo. Por ejemplo, Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros ¿qué? En vuestros corazones. La alabanza también es para expresar gratitud y gozo santo. Por ejemplo, el Salmos 100 dice, que es el que leía Alexis hace rato, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces es aquí donde debemos de entender que es importante notar que la Biblia enfatiza, escucha hermano, más el contenido y el propósito de la música que el estilo y el instrumento que se está utilizando. Repito, es importante notar que la palabra de Dios, o sea la Biblia, enfatiza más el contenido y el propósito de la música que el estilo y el instrumento utilizado. Te voy a poner un ejemplo. El otro día que llegamos se había botado la pastilla. Pensamos que no había luz. Yo sé que los hermanos de la alabanza lo iban a hacer hasta con las palmas, como a veces lo hemos llegado a hacer como cuando no va Alexis o va, y no porque no sean indispensables. Lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Nosotros debemos de entender que así no haya un instrumento o un estilo que pueda ser agradable a la percepción del oído humano, nosotros podemos alabar al Señor, alabarlo. ¿Por qué? Porque la música en sí misma no constituye el centro de la adoración. Repito, la música en sí misma no constituye el centro de la adoración. ¿Por qué? Porque Dios es el centro de la adoración. Y así se revienten las cuerdas, se fundan los micrófonos o no tengamos un instrumento con el cual nosotros podamos darle la gloria a Dios. Lo más importante es que el centro de la adoración sea Dios, no los instrumentos y en sí la música, hermano. ¿Sí me di a entender o no, hermano? En pocas palabras, hermano, la música y la adoración no son lo mismo. Apúntalo, hermano. La música y la adoración no son lo mismo. Juan 4:23, Reina Valera 1960 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y ¿qué? Y en verdad. ¿Qué estaba expresando el Señor aquí en este libro de Juan, el Evangelio de Juan? Estaba diciendo que se van a levantar y se iban a levantar y que hay verdaderos adoradores que van a adorar al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad.
No estaba diciendo, se van a levantar personas que no se le ven ni las manos cuando están tocando el teclado. No estaban diciendo, se van a levantar personas que alcanzan las notas más agudas en una trompeta o en un saxofón. No estaba hablando acerca de todo eso, sino estaba diciendo que se van a levantar verdaderos adoradores que adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Uno de los errores más comunes dentro de la iglesia y más en la actualidad y en la modernidad es identificar la adoración exclusivamente para el tiempo de alabanza. ¿Cuántos sabemos que no? Sabemos que sí es un tiempo de adoración, pero no es exclusivo de la alabanza, hermano. En resumen, si tú llegas a estudiar el Congreso del Sacrificio de Alabanza, todo se resume en la obediencia, hermano. Esa es la verdadera adoración que el Señor recibe, ¿sí? Bíblicamente, escucha, hermano, la música es expresión de adoración, ¿sí? Pero no toda la música constituye adoración verdadera, hermano. Repito, bíblicamente la música es expresión de adoración, pero no toda la música constituye adoración verdadera. El día de hoy, hermano, lo único que están haciendo, por ejemplo, hay música del mundo, no sé cuál sea la más pegajosa, pero vamos a decir que una de Bad Bunny, que la verdad no las he escuchado, y no porque sea, pero no sé qué tipo de, pero vamos a poner una de esas. Tú agarras, copias y pegas los ritmos, pegas, por ejemplo, el ritmo, los tonos, y ya solamente haces el cambio de la letra. Y ya dices, es que esta ya es cristiana. No, hermano. Bíblicamente la música es una expresión de adoración, pero no toda la música constituye una adoración verdadera. Es que ya los Yonix ya se volvieron cristianos. Los Buki ya se volvieron cristianos. ¿Por qué? Porque era la misma música que utilizaban antes, ahora nada más le cambiaron la letra. Entonces, escucha, hermano, la definición de adorar, ¿sí? La palabra que se utiliza en el original es proskineo, que significa, escucha, hermano, postrarse. Y a lo mejor aquí tú vas a decir, entonces, cada vez que nosotros vengamos a adorar, ¿tengo que postrarme? Bueno, si tú verdaderamente lo haces con un corazón sincero, bien puedes, pero habla de algo interno, hermano. Algo que viene sinceramente del corazón, como aquel que dice, me paro, pero por dentro estoy sentado. Así mismo estoy parado, pero por dentro mi corazón está totalmente derramado a ti. Vengo con un corazón verdaderamente sincero y humillado delante de ti. Entonces, esta palabra proskineo significa postrarse, rendir homenaje, pero también significa inclinarse en reverencia. También significa reconocer la autoridad de otro. ¿De quién está hablando? ¿La autoridad de quién? La autoridad de Dios. Entonces, hermano, la adoración entonces no comienza con un instrumento, ¿sí? La adoración no comienza con un instrumento, hermano. Nosotros no vamos a descuidar los instrumentos o los ritmos o la alabanza por decir que no comienza con eso, sino vamos a dejar claro que la adoración entonces no comienza con un instrumento, sino con un corazón sometido a Dios. Y esta es la parte dura, hermano. Y esta es la parte difícil para el pastor, porque tiene que hablar con verdad. Una persona puede venir bien peinada, bien cambiada, puede venir de esa forma, traer a lo mejor su instrumento vocal muy bien, pero si su corazón no está sometido a Dios, no está adorando, hermano. No está adorando. Y no es algo que yo quiera mofarme de decírselo, pero no estamos adorando al Señor. A veces nosotros nos preocupamos por el instrumento y qué bueno, que esté limpio, que esté afinado, que de alguna manera suene bien. Qué bueno, hermano, por ponerte un ejemplo. O a veces nos preocupamos a lo mejor porque nuestros zapatos vengan lustrados,
porque vengamos bien recortados del cabello, porque a lo mejor venga la mujer bien maquillada o bien alineada, ¿sí? Nos preocupamos por todo eso, pero verdaderamente por lo cual yo te quiero pedir que tú te preocupes es por lo que hay dentro de tu corazón. Un corazón sometido a Dios. Porque nosotros podemos tener el mejor instrumento, la mejor vestimenta, la mejor percha, ¿sí? El mejor lado que nos pueda captar a lo mejor la cámara, pero si nuestro corazón no está sometido verdaderamente a Dios, no estamos adorando, hermano. No estamos adorando. No estamos adorando. Así se nos salgan las lágrimas, nos prostremos en el suelo. Si nosotros, el Señor nos está pidiendo que tratemos bien a nuestra esposa, que respetemos a nuestro esposo, que tratemos de buena manera a nuestros hijos, que honremos a nuestros padres, y nosotros somos negligentes a eso, entonces nuestro corazón no está sometido a Dios. No está sometido a Dios, hermano. Y podemos alcanzar las notas más angélicas, más de arriba, ¿sí? No sé, cuarta esfera, quinta esfera, no lo sé. Imagínense, va de 7 la nota, del más grave hasta el más agudo. Podemos alcanzarla, o en el instrumento, en lo que nosotros utilicemos, pero si nosotros no tenemos nuestro corazón sometido a Dios, no estamos adorando. Pastor, compruébemelo. Bueno, ¿cuántos saben que en el tiempo en el cual fue libertado el pueblo de Israel de Egipto, llegó el momento en el cual Moisés le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Ahorita regresamos. Perdón, ahorita regreso. Voy a platicar con el Señor. Se fue. En el tiempo que se fue, llegaron con Aarón y le dijeron, ¿sabes qué? Pues aquel no viene, ya se está tardando mucho. Yo no sé qué está haciendo tanto allá, lo estoy mexicanizando. No sé qué tanto se está tardando allá, pero no viene. ¿Sabes qué? Haznos dioses. Haznos dioses. ¿Para qué? Para que nosotros digamos que estos dioses son los que nos sacaron de Egipto. Por ejemplo, esa historia tú la vas a encontrar en Éxodo del 17 al 19. Ahí tú puedes leer en tu casa la historia. Y se habla claramente que se formó de esos zarcillos. Por eso muchos dicen que no deben de utilizar las mujeres aretes, que porque son dioses, algo sacado totalmente del contexto, porque no, la culpa no tiene los aretes porque los utilizaron para eso, o el pan de muerto no tiene la culpa porque lo utilizan como pan de muerto, o es masa, ¿sí? O sea, no vamos a entrar en ese detalle, pero escucha, llegó el momento en que ellos empezaron a adorar el becerro de oro. Había música, había toda una algarabía. No sé si invitaron, por decirte así, a alguna banda de nuestros días, a la Recodo, a la Macho, no sé, por ponerte un ejemplo, hermano, para que entiendan la magnitud de lo que quiero darte a entender. Pero encontraron ahí miles de bandas tratando de tocar, o una banda bien grande tocando. Orgías, todo tipo de excesos en adoración ¿a quién? Al becerro de oro, hermano. No era adoración a Dios. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? Cambiaron la adoración hacia Dios, hacia un becerro de oro, hermano. Y a veces nosotros, como si Dios nos diera la gracia de poder escribir alabanzas, a veces decimos, yo creo que no tiene nada de malo que yo en vez del nombre de Jesús le ponga un nombre de becerro de oro ahí, o simplemente quite el nombre de Jesús a un lado. Bueno, pues entonces estás desviando la adoración. Ya se la estás dando al becerro de oro, cosa, personaje, y la estás desviando para quien verdaderamente es. A ver, hermano, ¿por qué en los días en los cuales es el 15 de septiembre, cuando se hace todo ese 15 de septiembre, para la noche mexicana, cuando se hace todo eso, ¿por qué no cantamos música del mundo?
Porque lo hacemos, hasta eso lo hacemos para el Señor. Por ejemplo, en Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos ¿de quién? De mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Hermano, nosotros podemos por enseñanza y por cuna y por todo lo que quieras venir miércoles y domingo y solamente para tratar de cumplir con un tiempo en el cual deberíamos hacerlo para alabar y glorificar al Señor. ¿Y cómo lo ve eso el Señor? ¿Como una adoración? ¿O cómo lo ve, hermano? ¿Sabes cómo lo ve? ¿Lo aguanta, hermano? Le voy a decir la verdad, como hipocresía, hermano. ¿Por qué? Porque nuestro corazón puede estar lejos de Dios y aunque alcancemos los mejores ritmos o las mejores notas o usted esté ahí desbordándose, solamente puede hacerlo con sus labios. Pero si no hay temor en usted del Señor, entonces usted lo está haciendo como mandamiento de orden, de hombre. Pastor, entonces ya no lo voy a hacer. No, hermano. Lo que tienes que hacer es someter tu voluntad al Señor y verdaderamente dar la adoración, entender que los tiempos de alabanza son para alabanza y los tiempos de adoración son ¿para qué? Adoración. A quien corresponde estar en el sonido, está en el sonido. A quien le corresponde estar con mujer, está con mujer. Ya tendrá esos tiempos en los cuales Él va a venir delante de la presencia del Señor. Pero usted tiene que estar adorando al Señor. Por ejemplo, nosotros vemos personas que querían adorar a Dios con la música sin adorar verdaderamente. Pero también vemos en la Biblia personas que sin instrumentos adoraron al Señor. Por ejemplo, Génesis 22:5, está Abraham en el monte Moriah. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos hasta ahí. ¿Y qué? Y adoraremos. ¿Qué instrumento llevaban, hermano? No llevaban ningún instrumento, simplemente el sacrificio. Dios lo toma como alabanza, como adoración. El sacrificio, por eso la obediencia, hermano, de Abraham, Dios la estaba tomando como una adoración al Señor. No llevaban ningún instrumento, no convocaron al grupo de alabanza de casa de oración, no convocaron a nadie más, sino simplemente ellos iban, dice ahí, iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní, poco tiempo para que fuera crucificado, Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y alguien puede decir, ¿y aquí dónde está la adoración? La obediencia, hermano. Adoración sin música. Adoración sin instrumentos. Una verdadera adoración. Entonces, hermano, escucha, la verdadera adoración no depende de una melodía. No depende de un cantante, no depende de un coro, no depende de un instrumento. Solamente la melodía, el grupo de alabanza están de alguna manera para tratar de que usted se meta en la adoración, hermano. Para que usted esté ahí en la adoración. Entonces, la verdadera adoración depende de un corazón rendido a Dios, no de una melodía, no de un cantante,
no de un coro, no de un instrumento, sino la verdadera adoración depende de un corazón rendido. ¿A quién? A Dios. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo, porque a lo mejor dicen, no, pues es que eso no es suficiente. Voy a poner un ejemplo sencillo. Tú puedes decirle a tu esposa que la amas con todo tu corazón. Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Mi amor, yo daría la vida por ti. Y solamente con que te diga, ¿sabes qué? Puedes ir por el agua a la tienda. Y de vez en cuando te lo dice, tú dices que no siempre. Entonces no es verdad, hermano. No es verdad que tú verdaderamente ames a tu esposa con todo tu corazón. O sea, no es coherente. No es coherente. La verdadera adoración depende de un corazón rendido, de un corazón obediente. Ahora imagínate, amor, te amo con todo mi corazón. La golpeas, la menosprecias, la subajas cada vez que puedes, la haces ver delante de todos los demás. ¿Quién es para ti? Entonces, tú no tienes rendido, vamos a llamar así, tu corazón a tu esposa por amor. Entonces, si nosotros decimos verdaderamente adorar al Señor, entonces nuestro corazón tiene que estar rendido a Él, hermano, para que Él pueda recibir verdaderamente esa adoración. ¿Por qué? Porque hay un peligro en desviar el propósito de la adoración o de la música. Por ejemplo, Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a quién, que al Creador. ¿Cuándo pasa todo esto, hermano? ¿Cuándo pasa todo esto? Si dijimos que la música, en Colosenses lo leímos, que la música fue creada por Dios y que fue hecha por Él y para Él, cuando nosotros utilizamos la música, ¿sí? Para glorificar a alguien más que no es el Señor, entonces estamos cambiando la honra y dando culta a las criaturas antes que a quién, antes que al Creador, hermano. Antes que al Creador. Entonces, hermano, el problema no está en la música misma, sino en la dirección de nuestro corazón. El problema no está en la música misma, sino en la dirección de nuestro corazón. Porque si tú eres una persona que el Señor le dio la gracia para poder componer versos o para poder de alguna manera plasmar una alabanza para el Señor, si tu corazón está inclinado hacia el Señor, vas a adorar al Señor. Pero si está inclinado al mundo y a todo, vas a adorar al mundo, hermano. Y así vas a empezar a componer. ¿Por qué los cantantes de hoy no le cantan al Señor, hermano? ¿O por qué a veces de vez en cuando sacan por ahí una serie de cantos, pero en su mayoría siempre tratan ellos de hablar del ego, de la fama, del placer, de la sensualidad, de la violencia, del materialismo? Eso es lo que ellos tratan de hacer. Entonces, la música deja de glorificar a Dios cuando comienza a exaltar el ego. Que 100% calidad, que si viene de no sé dónde, que tú eres esto y lo otro, y empieza a levantarte el ego. La fama, el placer, la sensualidad. Todos ahorita nosotros podemos ver que el lenguaje de la música en sí, en la actualidad, es pura sensualidad, pura sensualidad. Ahí están las llamadas K-pop, que a veces son muy sonadas y tú la escuchas y dices, se escucha bien, pero todo eso tiene un trasfondo, hermano, todo un trasfondo. Ahorita estaba viendo a una hermana que era satanista, se volvió al cristianismo y me ha interesado mucho el contenido que ella llega a subir, de todo lo que ella practicaba dentro del satanismo y muchas cosas que están dentro de la música y dentro de lo que se ha metido aún en medio de las congregaciones. ¿Por qué? Porque cuando la música deja de glorificar a Dios, el ego se sube, la fama, el decir, yo puedo, yo soy Juan Camané. La violencia, el materialismo, y entonces es ahí donde entendemos que ha sido desviado de su propósito original. En pocas palabras, toda expresión artística
Toda expresión artística refleja la cosmovisión de quien la produce. Si tú estás enfocado en lo del Señor, si tú estás encaminado en lo del Señor, eso va a reflejar. Por eso es importante, hermano, entender esto. Tú no solamente tienes que discernir cómo suena, sino también quién lo interpreta. Sino qué mensaje está comunicando. Un día ponlo de tarea, hermano, nomás así como, nomás no se vaya a salir ya el rato adoctrinado por eso, pero escucha una canción y escríbela, hermano. Y subraya todo lo que agrada a Dios ahí, y yo creo que no vas a encontrar casi o nada tal vez de la música actual. Nada más cuando mencionan de repente el nombre de Dios, pero aún ahí lo mencionan es de una manera no adecuada. Entonces, tienes que saber qué mensaje está comunicando esta canción que yo estoy oyendo. Está hablando de adulterio, de fornicación, de borrachera, de que tú puedes hacer esto o aquello. ¿Qué valores está promoviendo lo que yo estoy escuchando en esa música? ¿A quién está glorificando esa música? El apóstol Pablo sabía perfectamente todo esto y en 1 de Corintios capítulo 10, verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la ¿qué? Para la gloria de Dios. Pastor, ¿puede escuchar el reggaetón que ahorita está de moda? Puede escuchar a Bad Bunny, puede escuchar a Shakira, puede escuchar a Bueno, pues evalúalo de la siguiente manera. Si coméis y bebéis, hazlo todo para la gloria de Dios. Otro texto que el apóstol Pablo también, inspirado por Dios, claramente decía: no todo me conviene, no todo me edifica. Entonces, bajo todo esto, nosotros podemos evaluar la música que estamos escuchando. Ahora, no siempre vas a poder llegar con el de la combi y decir, ¿sabes qué? Apágale. O no siempre vas a llegar al trabajo y decirles, ¿sabes qué? Apágale. No, tampoco te vas a poner tus tapones donde quiera que andes. A lo mejor te puede pasar un accidente, como aquellos que utilizan los audífonos para andar en la calle y que no escuchan los coches. No, no estamos hablando de todo eso. Estamos hablando tú como coautor, de que le pones play, de que te pones ahí por deliberadamente pensando en la actualidad que todo eso no puede producir nada, hermano. Pero durante estas clases vamos a entender que sí produce y produce mucho, hermano. Entonces, la pregunta correcta no es, me gusta esta música. La pregunta es, ¿esta música está glorificando a Dios? Porque acuérdate, fue creada por Dios para la gloria de Dios. Entonces, la música que estoy escuchando, ¿glorifica a Dios? Hermano, la música no pertenece al hombre, pertenece a Dios porque Él creó todas las cosas. Su propósito original fue exaltar al Creador, al Rey del universo, enseñar la verdad y expresar gratitud. Sin embargo, escucha, hermano, la música se puede convertir en un instrumento de idolatría cuando ocupa el lugar que solamente a Dios le pertenece. La música y la adoración no son sinónimos. La verdadera adoración nace de un corazón sometido al Señor. Por eso, como iglesia, debemos de aprender a discernir y preguntarnos constantemente, ¿la música que escuchamos, cantamos y promovemos dirige nuestra mirada hacia Cristo o hacia el mundo? Aún la música que estoy compartiendo, ¿a dónde está dirigiendo a las personas? ¿Hacia Cristo o hacia el mundo? Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Le voy a pedir a Alexis si me apoya para
para poder orar. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Eterno. Gracias por tu infinito amor, Señor. Porque hoy entendemos, Padre Celestial, que la verdadera adoración viene de un corazón humillado delante de ti. Tú creaste la música con un motivo, para ser glorificado, Señor, para ser exaltado, para poder, Padre Celestial, hablar tu verdad, Señor, también en medio de los cantos. El propósito original de la música que no debemos olvidarnos es que todo lo hiciste, Señor, para alabarte, para glorificarte, Señor, para exaltarte, para honrarte públicamente, Señor, que es lo que nosotros hacemos cuando empieza el tiempo de alabanza, Señor. En algún momento lo aceptamos, Señor, hemos sido negligentes, hemos puesto poca importancia o interés, Señor, a este tiempo en el cual debería de ser para glorificar y exaltar tu nombre, honrarte públicamente. Queremos pedirte sinceramente que nos perdones, Padre, y que nos sigas enseñando, Padre, porque queremos hacer tu bendita y tu santa voluntad. Que verdaderamente cuando nosotros digamos aleluya, Señor, es porque queremos glorificarte, Padre Celestial, porque queremos enseñar una verdad bíblica a través de los cantos, proclamar las maravillas, las proezas que has hecho en nuestra vida y en medio de la congregación. Es ahí donde tú fortaleces nuestra fe, Señor, porque venimos con un corazón sincero, lleno de gratitud, un gozo santo, Padre Celestial. Expresamos claramente delante de ti que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor, Padre Celestial. Hoy entendimos que la música y la adoración no es lo mismo, Padre. No son sinónimos. Alguien puede tener miles de instrumentos, los mejores, las mejores marcas, Padre Celestial. Y en un pueblo donde no hay instrumentos, alguien puede verdaderamente postrarse delante de ti, inclinarse con reverencia y reconocer tu autoridad y de esa manera adorarte verdaderamente. No quieres que nosotros desviemos la adoración, Señor, hacia un becerro o que hagamos, Padre misericordioso, todo un programa en el cual solamente lo sustituyamos por ti, pues, Padre. Sino verdaderamente queremos hacerlo como lo hizo Abraham, sin ningún instrumento, un corazón rendido a ti, lleno de obediencia a lo que tú le habías pedido. O como lo hizo Jesús en el Getsemaní, se dolía, sudaba sangre, pero claramente te dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces la adoración verdadera no depende de la melodía, el ritmo, el cantante, el coro, el instrumento. La adoración verdadera depende de un corazón rendido completamente a ti. Debemos de entender, Señor, que hay un peligro de desviar el propósito de la música. No podemos cambiar la verdad por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes del Creador. No podemos dar el culto, adoración a nuestro ego, nuestra fama o el placer, o a la sensualidad, a la violencia o el materialismo. Señor, ayúdanos, Padre misericordioso, a poder entender qué es lo que comunica todo aquello que nosotros escuchamos por medio de la música. ¿Qué valores promueven? ¿A quién están glorificando? Porque claramente tú nos dices que todo lo debemos hacer para glorificarte a ti, Señor. Te damos gracias por esta hora habernos hablado, Señor, y queremos sinceramente pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Queremos que nuestro canto sea agradable a ti, que no nos enfoquemos tanto, Padre misericordioso, en hacer las cosas que otros pueden ver con excelencia, sino ser más excelentes en poder hacer tu voluntad y de ahí partir para hacer lo demás con excelencia. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
para ti mi obediencia, hoy la vida del Señor. Hoy quiero adorarte en espíritu y en verdad. Levanta tu voz y dile al Señor. Así, Señor, mi alabanza es para ti, mi adoración, Señor, es para ti, Señor. La acción de levantar tus manos al Señor surja de un corazón completamente humillado al Señor. Que lo que repose de tus labios, que la mente salga de un corazón rendido. Santo eres, Señor, nada se compara a ti, mi libertador, eres el principio y el fin, mi redentor, fuiste a la cruz por mí, tan sublime amor, derramaste sobre mí, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo, hacer tu voluntad es mi mayor anhelo, porque tú tienes un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti, porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti, mi alabanza es para ti.
respire, alabe al Señor. Quiero tus palmas. Si tú respiras, vamos a alabar al Señor. Al final de nuestro servicio. Es hermoso adorar al Señor, exaltarle con nuestras voces, no necesariamente, ¿verdad?, con instrumento, con pandero, con más instrumentos o con sonido, con tu voz y un corazón dispuesto y rendido al Señor, podemos alabar y exaltar.